Capítulo 1. Se dice que si la voluntad es lo suficientemente fuerte, todo es posible. Dicho esto, ¿puede alguien lograrlo? Despejar la mente y concentrarse únicamente en un deseo, una necesidad, y desearlo lo suficiente como para que se haga realidad. La mayoría de las veces es casi imposible, ya que pocas personas en el mundo tienen la voluntad suficiente para lograrlo. Naruto era una de esas personas. Y aunque solo era un pensamiento, estaba lleno de tanta sinceridad y necesidad que prácticamente se materializó por sí solo. Su pensamiento: necesito irme. Otra dimensión / realidad. El Sanctum Sanctorum, hogar del Dr. Stephen Strange, hechicero supremo y practicante de las artes ocultas. Lo que pocos saben es que el Sanctum Sanctorum es un nexo, un punto de convergencia entre todas las realidades y dimensiones. Y fue en ese preciso instante que Stephen Strange, desde su estudio, sintió una oleada que recorrió el reino. Algo se acercaba, rápido. Pero antes de que pudiera siquiera moverse, una llamarada apareció ante él, terminando en un silencioso ruido sordo. Podía decir honestamente que de todas las cosas que había esperado, esta no era una de ellas. El aire se había llenado con el hedor acre de carne quemada mientras el humo se elevaba de lo que Strange pudo distinguir como un cuerpo humano quemado. Con todo lo que había visto, aún le costaba contener las crecientes ganas de vomitar. Como exmédico, pudo ver que la mayor parte de la piel y los músculos estaban quemados, dejando los huesos visibles. Lo que más lo sobresaltó fueron dos cosas. Primero, para su sorpresa, esta persona seguía viva, y segundo, se estaba curando mediante energía demoníaca. Pero primero lo primero. En una nube de humo, él y la figura casi muerta habían desaparecido. Javier suspiró con tristeza al pensar en el joven al que había estado asesorando durante el último mes y medio. Había habido progreso, pero era un proceso lento. Le había llevado más de 3 semanas obtener una respuesta suya, y aún así seguía sin abrirse. Una vez que estuvo razonablemente seguro de que el chico no representaba un peligro para los demás, le había dado vía libre para moverse por el campus. Al principio le preocupaba que el chico fuera como Wanda Maximoff, rebosante de poder y, en su caso, incapaz de controlarlo. Su primera mirada a la mente del chico le dijo todo lo que necesitaba saber sobre él. Era una buena persona, aunque lo trataban como un monstruo. Se quedó atónito cuando el hechicero supremo residente apareció en su biblioteca, con el cuerpo carbonizado a cuestas. Y luego, después de que lo trasladaran a la enfermería, que aún se estaba construyendo, Strange le habló del peculiar poder del chico, el mismo que le permitía curarse casi tan rápido como Lobezno. Un demonio, al menos en parte, biológicamente hablando. Eso era otra cosa. Pero cuando analizaron su sangre en la computadora, el resultado mostró una variación del gen mutante. Inesperado, como mínimo, sin embargo, su preocupación en ese momento era el estado mental del niño. Indagar en sus recuerdos recientes le había revelado todo lo que le había sucedido, lo que le había provocado quemaduras. Pero recientemente, el niño había empezado a hablar. No era mucho, pero significaba que podría estar listo para volver a confiar. Había sido una semana ajetreada, ya que habían logrado reclutar a varios estudiantes. Estaba Scott Summers, el primero de los estudiantes, luego Jean Grey, cuando se manifestaron sus poderes telequinéticos. Y pronto, esperaba, la última incorporación, un joven llamado Kurt, tomaría una decisión. Cruzando el amplio césped hacia un árbol cercano, su silla de ruedas se detuvo bajo sus ramas. ¿Qué día tan bonito hace?, preguntó al espacio aparentemente vacío que lo rodeaba. Lo es, respondió una voz grave, con una emoción tensa. Visible solo para quienes sabían dónde mirar, una persona estaba sentada entre las ramas. Un adolescente rubio, descalzo, de 16 años, vestido con vaqueros y camiseta, estaba sentado en una rama, con la espalda apoyada en el tronco. ¿Sabes? Hay otros estudiantes en la escuela. Estoy seguro de que estarían más que dispuestos a conocerte. El rubio no dijo nada, prefiriendo continuar con sus pensamientos privados. Javier asintió. Entiendo. Espero que cambies de opinión con el tiempo. Giró su silla y se marchó. Ya casi está listo. Aunque el paso más grande e importante también fue el más difícil. Al marcharse, una melodía evocadora llenó el aire. El profesor sonrió para sí mismo, recordando haberle dado la flauta al chico para que se expresara sin palabras. Tenía que admitir que el joven había aprendido rápido. Y cuando tocaba, era como si hubiera puesto toda su alma en la música. Esa noche, mientras la mayoría de la escuela dormía, un individuo estaba despierto. Naruto yacía en la azotea contemplando las estrellas y la luna creciente.
Sin embargo, en su mente, reflexionaba sobre su vida, su pasado, su presente y, sobre todo, su futuro. Pero sobre todo, contemplaba la oferta de Javier. Le recordaba a Sandaime con su carácter generoso y amable. Era muy optimista, pero un buen hombre. Quizás tenía razón. Quizás ahora, en este nuevo mundo, era el momento de empezar de nuevo. Suspirando, dejó que el viento lo arrullara hasta quedarse dormido. Varios días después, se armó de valor. Era relativamente temprano, solo el personal superior estaba despierto. Caminando sigilosamente por los pasillos, se dirigió al estudio del profesor, pues probablemente ya estaría allí. Se detuvo ante las puertas gemelas y se preparó para llamar, pero en lugar de eso, oyó la voz del profesor. Pase, oyó a través de las puertas cerradas. Abriendo una de las puertas, asomó la cabeza. Ojalá no hiciera eso, profesor, dijo con ironía. Charles Xavier rió para sí. Haz lo mismo, Naruto, replicó el hombre calvo con una sonrisa burlona. Tocado. ¿Y ahora, qué puedo hacer por ti en una hermosa mañana como esta, Naruto? Naruto parpadeó. ¿Ya lo sabes, no? Preguntó exasperado. No necesitaba ser psíquico para adivinarlo. Supongo que estás listo para conocer a los otros estudiantes, ¿no? La rubia asintió algo pensativa. Javier sonrió. Bien. Los estudiantes deberían levantarse en cualquier momento. Te los presentaré durante el desayuno, terminó, dándole a la rubia varios minutos para moverse nerviosamente mientras tomaba un libro para hojearlo. Todos estaban desayunando cuando el profesor entró en la sala. Buenos días, estudiantes, dijo, saludando a Ororo con la cabeza. Se oyeron coros de buenos días, profesor del pequeño grupo de estudiantes, Scott y Jin. Si me prestan atención un segundo, pidió. Las tres cabezas se giraron hacia él. Gracias. Ahora, hay alguien a quien me gustaría presentarles, pueden pasar. Y, atendiendo la señal del profesor, un joven entró vacilante en la sala para pararse a su lado. Ororo lo reconoció, pues ya lo había visto al llegar. Scott, Jin, les presento a Naruto Uzumaki. Es un estudiante nuevo. Es un placer conocerlos, les respondió a todos después de que se presentaran. Tomó asiento y comió en silencio, escuchando a los llamados Scott y Jin contarles sobre la preparatoria Baibille, la escuela a la que asistiría con ellos. Les informé a la escuela que se transferiría. Esperaba que ustedes dos lo llevaran hoy mismo a la escuela para que pudiera empezar las clases allí, agregó Javier mientras tomaba un café humeante. Claro, profesor, respondió Scott, con un enfático asentimiento de Jin. Oye, hay un partido de fútbol esta noche. Deberías venir con nosotros, insistió Jin. Scott asintió con la cabeza entre bocados de huevo, viajó en silencio en la parte trasera del convertible rojo de Scott, escuchando a los dos adolescentes describir a sus maestros y clases. Reconocía la mayoría de las materias, ya que tenía algo de experiencia. Específicamente, química, física y algunos cursos de biología que ya conocía. Eso era estándar para que los genin aprendieran en la academia, ya que cada uno era necesario en ciertos campos. No tenía mucho sentido enseñar a los niños a matar a sus enemigos si no podían encontrar dónde estaban todas las debilidades anatómicas importantes. Apretó los dientes. Es decir, le enseñaron incorrectamente. A propósito. Había tenido que aprender la forma correcta por su cuenta y sin la ayuda de nadie hasta que Jiraiya lo tomó bajo su protección y le enseñó. Aún así, la mayoría de los genin eran expertos en matemáticas, varias ciencias y algunas clases de lógica y ética, por nombrar algunas. Poco después, se detuvieron frente a un gran edificio de ladrillo de 3 pisos, con las palabras Baibille High School escritas en letras grandes sobre la puerta principal. Jin lo miró. ¿Estás bien?, preguntó, percibiendo las emociones que irradiaba. Frunció el ceño. En este lugar, me siento incómodo. Scott y Jin intercambiaron una mirada, y el hombre sonrió con suficiencia. No te preocupes. Todos reaccionamos así. Tratando de ponerse serio, Jin le dio un codazo en las costillas por esa pequeña broma. Al mirarlos, el rubio no podía creer lo ajenos que eran el uno al otro y a sí mismos. Era evidente que se querían, pero ninguno conocía sus propios sentimientos, y mucho menos los del otro. Su ceño se acentuó al mirar hacia lo alto de las escaleras que daban a la puerta principal. Llevaba un traje azul oscuro y falda que realzaba su aspecto autoritario. Su cabello, de un castaño rojizo intenso, estaba recogido en un moño apretado, acentuando sus pómulos prominentes. Su rostro pétreo, con el ceño fruncido, intensificaba su mirada mordaz. En resumen, parecía muy afilada, solo angulosa.
La mirada de desaprobación que les lanzaba mientras caminaban hacia ella, casi siniestra, era tan fuerte que avergonzó a su antiguo sensei, Iruka. Señora Dragón, murmuró, principalmente para sí mismo, pero Scott rió disimuladamente de todos modos. Señor Summers, señorita Grey, ustedes dos llegan oficialmente tarde, dijo con voz profunda y pesada, lo suficientemente fría como para hacer que cualquiera se preocupe por la congelación. Jin se acercó rápidamente. Lo sentimos, director Darkholme. Fue mi culpa, dijo Naruto, alejándose de ellos y entrando en la conversación. Soy nuevo en Baiville y me estaban enseñando los alrededores. Me llamo Naruto Uzumaki, soy un estudiante de intercambio. ¿El profesor Javier envió mis archivos? Preguntó, basándose en una corazonada. Le convenía que sus corazonadas siempre dieran resultado. Darkholme le devolvió una mirada fulminante por meterse en la mira y mostrarse tan indiferente. Sí, lo hizo. Su mirada gélida recorrió a Scott y Jin. Pueden irse, pero no vuelvan a llegar tarde, dijo con un tono bastante seco. Tras despedirse brevemente y prometer verlo más tarde, corrieron por el pasillo hacia sus respectivas clases. ¿Y usted, señor Uzumaki, acompáñeme a mi oficina y le daré su horario de clases? Gracias, respondió con ligereza, ignorando su mirada altiva. Caminaron en silencio hasta el segundo piso, donde se encontraba su oficina. Abrió un archivador y hojeó varios papeles, extrayendo una delgada carpeta manila. De dentro, sacó un solo papel. Este es tu horario del año, dijo, extendiendo el papel. Él quiso tomarlo, pero su agarre era férreo. Al levantar la vista, interceptó su mirada curiosa. Esta no era de desaprobación, ni de molestia, ni de enojo, solo curiosidad, como si intentara discernir la respuesta a una pregunta no formulada. Era como si ella buscara algo, pero él no titubeó, devolviéndole una mirada apática que igualaba la de ella. Gracias, director Darkholme, dijo en voz baja, pero con firmeza, y salió de la habitación. Darkholme estaba confundido. No había dejado atrás su. Al mirar su mano, la encontró vacía, el itinerario había desaparecido. ¿Cómo había? Entrecerró los ojos. Entonces, Charles, ¿tienes otro? Me preguntó. ¿Quién eres realmente, señor Uzumaki? Y por un instante, sus ojos oscuros se tornaron de un amarillo brillante, con iris felinos. Tendría que observarlo, como a los demás, hasta que supiera de qué era capaz. 124, 125, 126. Era el momento. Suspirando, se armó de valor antes de levantar la mano y golpear suavemente la puerta. Sus golpes resonaron como una serie de golpes sordos. Al abrirla, entró en su primera clase del día. Los demás estudiantes lo miraron con curiosidad, murmurando entre sí. ¿Sí, joven? Preguntó un profesor de edad avanzada, observándolo a través de unas gafas de cristales extremadamente gruesos. Disculpe la tardanza. Soy el nuevo estudiante de intercambio, dijo con calma, y le entregó su horario al hombre, con una pequeña nota manuscrita de Darkholme en los márgenes inferiores. El profesor echó un vistazo rápido al papel antes de devolvérselo con un gesto de aprobación. Muy bien. Por favor, tome un escritorio. Naruto asintió. Gracias, murmuró y se dirigió a un escritorio libre a un lado del aula. Sentado en la silla, un tanto incómoda, escuchó atentamente al profesor mientras éste retomaba la lección donde la había dejado, física. Aunque era un poco aburrido, ya que parte de ella era material que conocía de sus días como estudiante de la Academia Verde. A lo largo de la mañana fue de clase en clase, presentándose a los profesores y escuchando las clases, dejando que el aburrimiento lo consumiera solo una vez. Era educación física, claro, hizo todo lo posible por ignorar las miradas que recibía de la cornucopia de adolescentes. Se habría puesto aún más nervioso si hubiera entendido el significado de algunas de ellas. Es guapísimo. Le susurró una morena de pelo corto a su amiga sentada al lado. Los chicos, en general, lo ignoraban, aunque uno o dos le lanzaban miradas sombrías. Por favor, se había enfrentado a la muerte a diario desde que nació, y eso contando solo a la gente de su pueblo. ¿Qué podían hacerle esos niños? Y eso era lo que eran. Hacía muchísimo tiempo que no era un niño. Su supervivencia le había exigido madurar mucho más rápido que nadie. Lo más probable era que los chicos que lo miraban fijamente fueran los novios de las chicas que lo miraban con lujuria. Lo que lo hacía realmente incómodo era que podía oírlo todo. Sin embargo, su comprensión era un poco limitada, al no haber recibido reacciones tan positivas antes. El almuerzo fue interesante.
Los estudiantes, o la manada, como empezó a verlos, se dividieron en grupos que parecían tener temas específicos. ¿Qué tal el día? Levantó la vista y vio a Jin acercarse con la bandeja del almuerzo en la mano, antes de sentarse frente a él. Ha sido interesante, admitió después de un momento. Aunque juraría que alguien me espía. Tengo la sensación de estar siendo observado. Jin sonrió para sí misma, riendo para sus adentros. No tenía ni idea. Varias de las mesas de chicas estaban cotilleando sin parar sobre el nuevo chico guapo de la escuela. Él estaba completamente ajeno, de una forma encantadora. ¿Qué? Preguntó, frunciendo el ceño al ver su sonrisa, obligándose a borrar la sonrisa de su rostro, con cierta dificultad, respondió rápidamente. Nada, la imagen de la inocencia. Una bandeja cayó junto a la de Jin. Hola. ¿Qué tal el almuerzo? Preguntó Scott. El rostro de Naruto adoptó una expresión de fascinación y confusión. No estoy seguro. Ni siquiera sé qué es esto, y le dio un buen golpe al montículo de papilla con el tenedor. Hace un momento, miré esa cosa gris y griega. Juraría que me devolvió la mirada. La carne misteriosa del martes, informó Scott con sabiduría. Bienvenidos a la cocina de instituto, añadió con ironía. Sentado en lo alto de las gradas, Naruto escuchaba a Scott explicarle las reglas. La verdad es que parecía un poco insulso. Claro, había algunas estrategias complejas, pero en general los jugadores dependían de su fuerza bruta. Claro, era un luchador por naturaleza, pero siempre había un plan subyacente en todo lo que hacía. En general, no estaba muy impresionado con el deporte, pero era interesante predecir las estrategias que usaría cada entrenador. En realidad, Scott observaba a Jin mientras rondaba por la banda tomando fotos para el anuario de la escuela. Tras recibir un codazo en las costillas, apartó la mirada del campo. Siguiendo la mirada de Scott, con sus lentes carmesí, vio lo que había llamado su atención. Parece que alguien está haciendo un retiro tardío, dijo, poniéndose de pie. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Naruto. No, debería poder manejarlo. 5 minutos después, una explosión debajo de las gradas iluminó la noche. ¿Alguna vez has considerado usar lentes de contacto? Preguntó Naruto con tono de conversación. Estaba un poco reservado, pero aún percibía la tensión y quería aliviarla, como siempre. Habían regresado al instituto en silencio después del accidente del partido de fútbol. La mirada fija de Scott en el retrovisor le indicó que no insistiera en el tema. «Lo estás tomando bien», dijo Jin pensativa mientras se giraba hacia los asientos traseros para mirarlo. Por un instante, ahora insólito, Naruto sonrió. Era una sonrisa leve y débil, pero ahí estaba. Sabía a qué se refería. La pregunta sin respuesta. De hecho, llevo un tiempo en el instituto. Simplemente, prefería estar solo. Así que, aunque no me hayas visto, yo sí te he visto. ¿Quién crees que dejó caer la manzana del árbol de atrás de la mansión? Algo en ellos dos lo tranquilizaba. No percibía ninguna mala intención en ellos. Eran inocentes. La pelirroja parpadeó. Pensé que era el viento, murmuró sorprendida. ¿Entonces puedes controlar las plantas? Preguntó Scott mientras recorría el oscuro camino. Sí y no, respondió la rubia con picardía. ¿Por qué no te presentaste antes? Preguntó Jin, formulando una pregunta obvia, pero aún así importante. Naruto hizo una mueca. Mi salida y llegada a Baibille fue menos que placentera. El profesor me ha estado aconsejando, y por fin sentimos que estaba listo para conocerte. Ambos adolescentes sentían curiosidad por los detalles de su viaje y por qué no había sido agradable, pero su mirada distante le dio a Jin la advertencia suficiente para que Scott, con un codazo en las costillas, evitara preguntar. Decidiendo cambiar de tema, preguntó. Entonces, ¿qué puedes hacer exactamente? Naruto resopló. Era lo más animado que lo habían visto en todo el día. ¿Cuánto tiempo te queda? Preguntó con un tono que le recordaba a él mismo antes de ser traicionado. Interrogación de cierre, compartir sería justo, ya que sé todo sobre tus dones. Tras un momento de recomponerse, puedo controlar la energía que produce mi cuerpo y moldearla para realizar ciertas tareas, respondió, intentando reducir al mínimo el chakra. Como tú, Scott, mi cuerpo almacena energía, pero puedo extraerla y hacer cosas con ella. No estaba muy seguro de cómo presentarles el concepto de tierras alternativas, ni de que todos en su mundo fueran capaces de hacerlo. La limitación es que tengo que aprender a hacer estas cosas. No puedo hacerlo automáticamente.
Y me ha llevado años, de hecho casi una década, alcanzar el nivel actual de control, que, debo añadir, sigue siendo relativamente bajo. ¿Entonces tu mutación es simplemente la producción de esta energía? Preguntó Scott, con las cejas asomando por encima de sus gafas de sol. Menos mal que los dioses no le habían afectado la visión nocturna. Él destacaba en liderazgo, mientras que Jin era el verdadero cerebro de la pareja. Así que, aunque ella parecía intrigada, a él le costaba un poco asimilarlo. Además del potencial para utilizarlo, añadió Naruto. Pero recuerda, digo potencial. Casi como la memoria muscular, sugirió Jin. Se aprende haciendo. La pequeña sonrisa de Naruto se tornó melancólica. Sí, bueno, también tiene algunos efectos secundarios. Los dos guardaron silencio, prestándole atención. Crear esta energía acelera mi metabolismo de forma descomunal. Cuanto más la uso, más crea mi cuerpo, y como resultado, suelo comer mucho. Scott estaba aturdido, mientras Jin escuchaba absorta. Piensa en mi cuerpo como un depósito. Cuanta más energía uso, más se produce, aumentando así mis reservas. Al ser producida por mi cuerpo, mis células se saturan de ella. Como resultado, mi cuerpo es un poco diferente. Un par de miradas cautelosas se dirigieron hacia él, una a través del espejo retrovisor. La energía ha mejorado mis funciones corporales, corrigió. Los ojos de Jin se abrieron de par en par, comprendiendo. ¿Qué? Preguntó Scott al ver la reacción de la chica. Todo en mí ha mejorado, Scott. Mi fuerza, mi resistencia, mi capacidad de curación, mis reflejos, mi equilibrio, mis sentidos. A veces puede ser bastante inquietante. Espera, ¿curación mejorada? Preguntó Jin. ¿Sí? Scott se burló, divertido. Igual que Logan. Jin asintió. ¿El mismo Logan que me mencionó el profesor? Preguntó Naruto. Probablemente, respondió Jin. ¿Y qué es esta energía? Eso lo dejó un poco perplejo. Casi todo lo que sabía provenía de Jiraiya, quien se dedicaba más al aprendizaje práctico que a Iruka, quien destacaba en la cobertura total de información. Piénsalo como una energía básica. Tiene el potencial de convertirse en otras formas de energía, pero para ello tengo que aprender a hacerlo. ¿Podrías, tal vez, explicarlo de otra manera para aquellos menos inclinados a la ciencia? Preguntó Scott disculpándose. Lo que ya he aprendido. Puedo usar la energía para crear duplicados de mí mismo, por ejemplo. Scott y Jin tenían los ojos desorbitados. El primero se desvió un poco en el camino. ¿Debería esperar a que volvamos para terminar? Probablemente deberías, asintió Scott. Un accidente es más que suficiente por una noche. Ya se vislumbraba el largo y familiar camino lateral hacia el instituto. Además, creo que deberías mostrarnos, solo para que te creamos. Profesor. ¿Quería que le dijera cuando planeaba la demostración? Preguntó Naruto, asomando el torso por las puertas. Los ojos del hombre discapacitado brillaron con interés en la tenue luz mientras levantaba la vista de la tumba que estaba leyendo. Quería verlo usar chakra, no solo el de sus recuerdos. Sintió que su timidez habitual lo invadía. Cuando buscaba atención haciéndose el tonto, era fácil, pero así era él. Se preguntaba distraídamente cómo Iruka podía estar frente a la clase y dar una clase todos los días. Esta es la energía de la que hablé, les informó, utilizando un poco de su chakra. Una película azul comenzó a formarse a su alrededor. El público, incluyendo a Ororo, observaba con miradas cautivadas mientras explicaba la energía. Y es, esencialmente, mi propia energía vital. Si alguna vez la agoto, bueno, ya saben, por muy improbable o difícil que sea, dedujo, terminando la frase y dejando que la energía se disipara. Fascinante, murmuró el profesor Javier, examinando la sustancia parecida al plasma que lo envolvía. Entonces, ¿qué puedes hacer con él? Preguntó Scott desde el sofá, inclinándose hacia adelante con cierta anticipación. Con creatividad y entrenamiento, muchas aplicaciones son posibles, respondió, recordando lo que Jiraiya solía decirle. ¿Recuerdan lo que dije en el coche? Preguntó, mirando a Scott y Jin. Ambos asintieron. Se concentró un segundo antes de que un par de duplicados aparecieran a cada lado con un leve pop de aire desplazado. Estos son duplicados sólidos creados con mi energía, presentó. El profesor los miró con curiosidad. Son conscientes de sí mismos, aunque de forma limitada, dijo un segundo después. Naruto asintió. Sí. Una huella de mi mente se deposita en cada uno al ser creados. Así que incluso pueden pensar y actuar de forma independiente. Scott y Jin se quedaron boquiabiertos, sin haber visto tanto como los dos adultos en la habitación.
Y cuando sean destruidos, los dos clones desaparecieron en dos pequeñas bocanadas de humo. Todo lo que saben, todo lo que han aprendido, me lo envían a través de algún tipo de enlace psíquico, teorizó el profesor. Naruto se encogió de hombros antes de moverse con inquietud. Quizás, con más práctica. ¿Y sabes qué saben? Preguntó Scott, impresionado. Amigo, no tendrías que volver a la escuela. Recibió miradas de reproche de Ororo y Jin, y esta última asintió en silencio. No importa, dijo con humildad, sintiendo el peso de sus miradas. Explicó cómo usar el chakra para adherirse a objetos o repelerlos. Scott y Jin casi sufren un aneurisma cuando les dijo que podía caminar sobre el agua, y eso fue después de escalar la pared frente a ellos y colgarse del techo. Luego, les explicó cómo, con la práctica, podía mejorar aún más su cuerpo bombeando chakra activamente por todo él. Finalmente, llegó a un punto de explicación más impreciso. El control elemental. Antes dije que mi energía podía transformarse en otras. Quise decir que, hasta cierto punto, puedo transformarla en energías elementales. Es decir, fuego, viento, agua, tierra, dijo para corregir, sin querer que pensaran que se refería a los más de 100 elementos de las ciencias. Cuando recibió miradas inquisitivas y confusas, lo demostró agitando suavemente la mano. A poco más de 3 metros de distancia, el cabello de Jin se echó hacia atrás con violencia. Recibió miradas de asombro de los dos adolescentes y miradas de comprensión apreciativa de Ororo y Javier. Hace unos años conocí a un hombre que me ayudó a controlar mis poderes. Cuando murió, su maestro me enseñó a percibir y utilizar las energías del mundo que me rodea. ¿Qué? ¿Eh? Preguntaron Scott y Jin al unísono. Naruto sonrió levemente. Le recordó sus primeros días en la academia, cuando Iruka empezó a enseñarles sobre el chakra. Con la sonrisa aún presente, dijo, si medito, puedo atraer y utilizar las energías de la naturaleza misma. No se siente igual, pero supongo que es de esperar. Scott se alborotó el pelo con total desconcierto. No es que no entendiera, sino que era demasiado para asimilar. Eso es, hombre, dijo con firmeza. Es extraño, la verdad, supuso el profesor por él. Tu habilidad es bastante simple, pero sus efectos son tan generalizados. Sus observaciones eran principalmente para los demás, pues ya había pensado en esas ideas antes. ¿Me lo estás diciendo?, replicó el adolescente de las gafas de sol, dejándose caer en el sofá. ¿Hay algo que no puedas hacer?, le preguntó a la rubia. Naruto solo le dedicó una sonrisa dolida. Muchas cosas, Scott, pero nunca es tan sencillo como quisiéramos. Como bien sabes, nada es sin consecuencias. Todo tiene un precio. Lo que puedo hacer requirió entrenamiento y sacrificio. Su voz se tornó triste. ¿Qué quieres decir? ¿Sacrificio?, preguntó Jin, más cuidadoso con lo que decía que Scott. Voy a buscar algo a mi habitación, dijo, suspirando con cansancio. ¿Podría decírselo, profesor? Su objetividad me vendría bien. Muy bien, respondió el profesor, observando al rubio salir lentamente de la habitación, antes de suspirar. Tendrán que perdonar su secretismo. El chico ha visto bastante del lado oscuro de la humanidad. Cambiando de humor por completo, ahora, Jin, Scott, lo que voy a contarles puede ser un poco difícil de oír, y aún más de entender, pero por favor no me interrumpan hasta que termine. Con sus miradas de acuerdo, continuó exponiendo la complejísima historia de Naruto, empezando por su mundo. El concepto de tierras alternativas parecía sacado de la ciencia ficción, pero con un poco de esfuerzo, aceptaron la posibilidad. Bueno, Jin lo entendió. Scott solo asintió ante las partes más avanzadas. Naruto proviene de un mundo donde, por lo que he visto de sus recuerdos, todos tienen el potencial de hacer lo que puedan. Espera, ¿es un mutante o no?, preguntó Scott. Según mis análisis, él es Scott, como, muy posiblemente, la totalidad de su mundo. Wow, ladró el adolescente apreciativamente. En efecto, asintió Javier. Fue muy similar a mi reacción cuando me enteré. Entonces, ¿cómo llegó de su tierra a la nuestra?, preguntó Jin, captando un punto clave de interés. Javier asintió rápidamente antes de continuar. Para explicar eso, necesitas comprender al propio Naruto, añadió. En su mundo, existían entidades poderosas compuestas completamente de energía. De hecho, la misma energía que la gente de su mundo, y él mismo, usan. Los adolescentes escucharon mientras lo que parecía un cuento de hadas o una historia perdida se desvelaba ante ellos. Su gente, para protegerse de estas criaturas, encontró la manera de introducirlas dentro de otros, para que el poder fuera contenido y, finalmente, destruido.
Desafortunadamente, para que el proceso funcionara, se debe utilizar un niño recién nacido como contenedor, terminó Naruto, caminando de regreso a la habitación y deteniéndose junto al profesor. ¿Por qué un niño? Preguntó Jin, en un susurro apenas perceptible. Mi energía, chakra, se transporta por canales que recorren todo el cuerpo. A medida que el cuerpo madura, los canales dejan de crecer y se endurecen hasta adquirir una forma permanente. Si bien colocar a los demonios, como creíamos, en adultos sería fatal, pues el contenedor moriría y la criatura sería liberada, el cuerpo de un niño se adaptaría con mayor facilidad. Los canales crecerían para absorber la enorme afluencia de energía y sobrevivirían mientras contenían a la bestia. Scott se quedó boquiabierto, y Jin no se quedó atrás. Y eso es solo el principio. Ser el contenedor de tales seres tiene consecuencias. Estigmas. A menudo, se entrena al niño para convertirse en un arma viviente. A veces, la energía es excesiva y la criatura puede influir en el anfitrión. Conocí a otro que fue llevado al borde de la locura por la bestia que llevaba dentro, añadió. La gente o les teme o les odia, a nosotros. Mi infancia fue interesante, y durante la primera década tampoco supe por qué. Así que, repito, el precio de un poder como el mío es alto, y solo espero haberlo pagado. Se centró en los tensos adolescentes. Ya les dije que mi cuerpo se ve reforzado por mi energía, por mi chakra. Eso no es del todo exacto. Se ve reforzado por la energía de la criatura que una vez habitó en mí. Extendió los objetos en su mano. Uno era una placa de metal con un patrón de hojas en espiral grabado, y luego un puñado de cuchillos, uno de los cuales tenía 3 hojas afiladas. Y finalmente, metió la mano en su camisa y sacó el collar que Tsunade le había dado hacía tanto tiempo. El cordón original se había quemado por completo, pero la joya había sobrevivido, y pudo volver a encordarlo. Esto es todo lo que me queda de mi mundo. El kunai de 3 puntas le había sido entregado por Jiraiya en su testamento, y aunque no podía usarlo como el Yondaime, seguía siendo valioso para él. Le entristecía recordar al noble pervertido y que el libro que tanto atesoraba se había reducido a cenizas. ¿Qué quieres decir con que una vez habitó? Preguntó Ororo, devolviendo la conversación a un tema preocupante. ¿Dónde está la criatura ahora? Su energía está donde siempre estuvo, dentro de mí, pero su conciencia, su alma, se ha ido, respondió a la mujer de cabello blanco mientras guardaba el kunai y la placa de Itayate en su bolsillo. En cuanto a cómo llegué, aquí, dijo, mirando a Jin, no estoy nada seguro. Según lo explicó Strange, yo, me, esforcé, por irme, y la energía diferente dentro de mí reaccionó y me trajo aquí. Algo sobre la convicción, o lo que sea. Había sido una conversación muy confusa con la mística. Entonces, ¿por qué quisiste dejar tu casa? Preguntó Scott. El profesor se tensó, al igual que Tormenta, pero una mirada de Naruto les indicó que no tenía problema en responder a eso. ¿Sabes lo que significa inmolación, Scott? Por la palidez verdosa de su rostro, era evidente que sí. Me ataron y me prendieron fuego, tanto en respuesta a lo que soy como para celebrar que un antiguo amigo mío fuera nombrado líder de la aldea. De hecho, fue por orden suya. Scott parecía estar a punto de vomitar, al igual que Jin. Así que, como pueden imaginar, había un buen incentivo para irse. ¿Y qué pasa con tu familia? Preguntó Ororo, quien nunca había escuchado la historia completa antes. Sonrió con tristeza. Huérfano. Aunque conocía el secreto más profundo de su familia, no era algo que quisiera compartir. No quería más compasión de la que veía en sus ojos. Javier lo sabía, no le cabía duda. Al fin y al cabo, ese hombre había estado en su cabeza. La conversación fue bastante tensa durante el resto de la noche. El profesor los había dejado a todos acostarse sin ahondar en el fiasco del partido de fútbol. Sintió que estaban bastante agotados después de la charla de Naruto, y decidió esperar hasta la mañana para hablar con ellos. Sin embargo, le sorprendió la confesión de Naruto. No fue fácil ganarse su confianza, como había visto, pero parecía haberla encontrado en Jin y Scott, y rápidamente. Se retiró a descansar por la noche ya que él y Ororo tenían una cita especial muy temprano a la mañana siguiente. Estación de tren de Middleton. Charles y Ororo esperaban en el andén mientras los recién llegados bajaban de los vagones. Observando a la multitud, buscaban a una persona en particular, alguien a quien no conocían. ¿Es él? Preguntó Ororo, señalando al joven que salía del tren con una bolsa de lona. Ese no es Kurt, corrigió el profesor con ligereza antes de girarse hacia la parte trasera del tren, donde un individuo encapuchado con 2 maletas salía, haciendo todo lo posible por pasar desapercibido. Ese es Kurt.
Muy al norte, un hombre detiene su Harley en una sinuosa carretera de montaña antes de aparcar frente a una pequeña tienda. Se quitó el casco, se puso un sombrero de vaquero desgastado y entró. Apenas había cruzado la puerta cuando un kiosco le llamó la atención. En concreto, el nombre Baiville mencionado en los márgenes del artículo de portada. Se avecinan problemas en casa, reflexionó antes de coger uno de los periódicos. ¿Vas a comprar ese periódico?, preguntó el dueño de la tienda desde detrás del mostrador. Por eso lo tengo, amigo, respondió con brusquedad y arrojó el periódico sobre el mostrador. Y una botella de agua también. Fría. El dueño se giró para coger la bebida mientras él mismo examinaba el artículo. No le gustaba lo que veía. Qué buen tiempo para esta época del año, dijo el anciano mientras ofrecía la botella y recogía los billetes. Al registrar las compras, oyó el sonido de algo al cortarse, pero no lo vio. Solo vio la parte superior de la botella de vidrio girando al posarse sobre el mostrador. Un segundo después, la mitad inferior de la botella volvió a caer sobre el mostrador, vacía. «¿Recicla eso, quieres?», preguntó el hombre corpulento antes de darse la vuelta y marcharse, agarrando con fuerza el papel. En un pico distante, unos ojos salvajes y enojados observaron a la pequeña figura alejarse antes de gruñir. A la mañana siguiente, viernes, los ocupantes de Javier se levantaron bastante temprano, pues cada uno tenía sus propios planes para el día. Scott y Jin se disponían a salir, con Naruto a cuestas. Con sus respectivas mochilas al hombro, pasaron por la zona común. Al ver al profesor, Scott gritó: «¡Nos vamos, profesor!». Pero lo detuvieron. «Scott, Jin, Naruto, ustedes tres vengan aquí un minuto», les llamó Javier, interrumpiendo su avance hacia la puerta. «¿Qué pasa, profesor?», preguntó Scott, ansioso por empezar. «Antes de irse, me gustaría presentarles a un nuevo estudiante». Empujando la puerta entreabierta de la pequeña biblioteca, los tres se reunieron. La sala estaba tenuemente iluminada, como siempre, y el profesor estaba en la pared del fondo. Sin embargo, lo que les llamó la atención fue el individuo desplomado y con capa a su derecha. «Este es Kurt Wagner. Llegó temprano esta mañana». Scott tomó la iniciativa inmediatamente. «Oye, Kurt. Soy Jin, soy Scott y él es Naruto». La rubia saludó con la mano perezosamente. «Hola. ¿Cómo estás?», continuó el joven de gafas de sol, ofreciéndole la mano. Kurt inmediatamente rehuyó el contacto. Naruto detectó una reacción instintiva casi al instante. Ese tipo de cosas provenían del miedo. El joven se acercó a Javier. «Kurt, estás entre amigos», le aseguró Javier, mientras Jin se acercaba a él. Con vacilación, el joven de la capa sacó la mano de entre los pliegues de su túnica, tomó la de Scott y se la estrechó. «Hola», saludó en un inglés aceptable, pero con un marcado acento alemán. Scott intentó ocultar su sorpresa cuando un segundo después notó que la extremidad era azul y peluda. Al notar la expresión de sorpresa, Kurt retiró rápidamente su mano de 2 dedos dentro de su túnica. Interrumpió Javier, intentando disipar la tensión. Le estaba contando a Kurt cómo creé este instituto para jóvenes superdotados. Jóvenes cuyos dones no siempre son una ventaja. ¿Verdad, Scott? El adolescente esperaba que el fiasco de la noche anterior pasara inadvertido, aunque sabía que no era así. Sobre anoche, fue difícil de olvidar. Salió en todos los canales de noticias, reprendió el hombre calvo. Fue una situación difícil y griega. Hubo un accidente, replicó, rascándose la nuca, incómodo por la situación. Lo siento. Lo sé, reconoció Javier, juntando los dedos. Por suerte, nadie resultó gravemente herido y no se descubrió la verdadera causa, pero deben tener más cuidado, instó. La paciencia de Scott se agotó un poco. Vamos, profesor. Les voy a poner una bazuca detrás de cada ojo. ¿Qué quieren de mí? Control, Scott. Eso es lo que viniste a aprender. Por eso están todos aquí. Se giró hacia Kurt. Los ojos de Scott emiten un haz óptico disruptivo. Sintiéndose un poco más valiente por todo lo que veía y oía, el nuevo mutante extendió la mano y se quitó la capucha. Genial. Su cabello azul oscuro caía sobre sus largas y puntiagudas orejas, y su esbelto rostro le daba un aspecto elfo, quizá travieso. ¿Y tú, Kurt?, preguntó Jin. ¿Tienes algún don especial que te haya traído aquí? El joven desapareció en una pequeña nube de humo, reapareciendo al otro lado de la habitación en una nube similar. Quizás, respondió juguetonamente. Vaya, murmuraron Scott y Jin con mutuo asombro. ¡Qué dulzura!, pensó Naruto, silbando con admiración. Aunque notó el olor a azufre del humo, lo guardó para más tarde. Ayudaré a Kurt a instalarse.
Podemos hablar más esta noche. Esa mañana temprano, un joven con aspecto de sapo se reunió con el director de la escuela. Y al salir, estaba mucho más pálido, con miedo en la mirada. Kurt miró a su alrededor con asombro apenas disimulado. «¡Guau! ¿Esta habitación es mía?», preguntó, sin creerlo del todo. «Por supuesto, Kurt», respondió Javier. Ororo se acercó a él con un paquete en la mano. «Tus padres te enviaron con nosotros porque sabían que serías feliz aquí». La sonrisa de Kurt se desvaneció un poco. ¿Contento? Se giró para mirarse en el espejo sobre la cómoda. ¿Cómo puedo ser feliz con este aspecto? Asusto a la gente. La bruja del tiempo dejó el paquete sobre la cama para que lo encontrara más tarde. Sonriendo, Javier le hizo una seña al joven para que se acercara. «Tengo una sorpresa para ti, Kurt». Metiendo la mano en su chaqueta, sacó un reloj de pulsera digital. «Ponte esto», y se lo entregó al chico azul. En cuanto se lo puso en la muñeca, su imagen parpadeó y otra la reemplazó. Kurt se quedó mirando asombrado antes de volver corriendo al espejo. Tenía la piel pálida, el pelo negro y vestía ropa informal. «No me lo puedo creer». Se miró de arriba a abajo. Se veía soy normal. «Claro que eres normal, Kurt», coincidió Ororo junto al profesor. «Pero no por esa máquina». Javier asintió. «Storm tiene razón, Kurt». Dándose la vuelta, lo guió hacia el espejo. «Normal es lo que realmente eres. Nunca pienses lo contrario. Esto es solo un disfraz», y con solo presionar un botón, la holoimagen se desvaneció, volviendo bruscamente a su yo azul con túnica. «Un disfraz para que no te persigan quienes no comprenden tus dones». Kurt asintió solemnemente. «Lo entiendo, profesor. Pero aún así, usted es el mejor», exclamó, reafirmando la holoimagen. Cuando se marcharon para darle tiempo y espacio para acomodarse, vio la caja sobre su cama. Al levantar la tapa, sus ojos se iluminaron al comprender lo que contenía. Sonó la campana para el almuerzo. Separándose de la multitud, Scott fue a guardar sus libros. Desafortunadamente, o afortunadamente, según la perspectiva, fue entonces, cuando los pasillos estaban relativamente vacíos, cuando Tok Tolansky lo embistió de costado. En sentido figurado. Cerebro cobró vida, sacando a Javier de su lectura. Regando su jardín con una nube de tormenta en miniatura, la miembro superior del personal observó al rubio que flotaba en el aire en posición meditativa, azotado por el aire circundante. Por espectaculares que fueran sus resultados al usar su naturaleza eólica innata para volar, flotar se estaba convirtiendo poco a poco en una meta inquietantemente difícil. Tenía el rostro desencajado por el esfuerzo. Podía levitar, pero el control necesario era diferente al de un vuelo a toda velocidad. Recuerda, Naruto, tus emociones afectan directamente a tus habilidades. Si estás agitado, solo dificultarás la tarea. Al principio, había sido difícil, pero no demasiado. Sin embargo, con el tiempo, su irritación comenzó a notarse al temblar en el aire. Tormenta. La única señal visible de que el director psíquico la había contactado fue una ligera inclinación de cabeza. «Sí, Charles», respondió a través del enlace que él había establecido. «Me preguntaba si podrías hacer una audición con alguien para mí», y le contó todos los detalles sobre el supuesto intruso que había pasado desapercibido en el campus. Aunque estaba más que feliz de hacerlo, aún suspiraba decepcionada por la oportunidad perdida de continuar el entrenamiento del joven. «Naruto, tengo que ocuparme de algo. Quiero que descanses unos minutos. Cuando te calmes, inténtalo de nuevo». Se dejó caer al suelo temblorosamente. Sus pies tocaron el suelo de cemento de la terraza, tambaleándose, un poco mareados por la intensa concentración. «Cuando hayas llegado a tu límite, será el fin de esta noche». Casi se cae del aire cuando el profesor bombardeó el campus. El recién llegado, Kurt, estaba en la sala de peligro con un intruso. No preguntó ni cómo ni por qué. Puede que aún no hubiera estado en dicha sala, pero sabía lo suficiente sobre ella. Al quedar sin control, las defensas se activaron automáticamente. Cualquiera que no supiera esto, cortando todo el chakra del viento, cayó al suelo de la terraza y salió disparado hacia el edificio. «Ah, ya entiendo», exclamó Rondador Nocturno, al comprenderlo. «Es un área de entrenamiento». Se le ocurrió una idea brillante. Así. Teletransportándose lejos de la red de seguridad telequinética de Jin, reapareció sobre uno de los brazos robóticos. «Solo desenchufo, Y. Uf». Apenas el enchufe había salido del enchufe cuando la máquina empezó a sacudirse salvajemente debajo de él. «¡Guau! Ra». Una imagen borrosa pasó justo sobre él.
Con el puño hacia adelante, Naruto atravesó la sección de la pared, y el brazo robótico explotó. Manteniendo el impulso, Naruto aterrizó con fuerza contra el acero rozado. Apenas llegó, tensó los músculos y saltó. Cuidado, advirtió, disparándose al siguiente objetivo. Un gran conjunto de cuchillas giratorias se alzó de la corriente. Una patada voladora potenciada lo hizo pedazos. Un brazo intentó contraatacar. Al abalanzarse sobre él, fue destrozado por un rayo rojo de energía. Te tengo cubierto. En un momento luchaban contra desgarradores apéndices metálicos y defensas, y al siguiente, todo se desvanecía. ¿Están todos bien?, preguntó Javier por el intercomunicador, con tono estresado y lleno de preocupación. «¿Estamos todos bien, profesor?», gritó Scott. «Habla por ti mismo», resopló Sapo. «Me largo de aquí», y salió por la puerta antes de que nadie pudiera detenerlo. «Profesor, iré tras él». «No, Scott. Déjalo ir», replicó Javier. «Aún así, Naruto». «Lo acompañaré, profesor», respondió el rubio, comprendiendo. Alejándose rápidamente, salió disparado tras el adolescente viscoso, actuando como su sombra hasta que salió de la propiedad. Kurt bajó la cabeza. Sabía que esto pasaría. Lo arruinó todo, y en una nube de humo, él también desapareció. «Ve tras él, Scott», le instó el profesor. A diferencia de Tolansky, Kurt quería pertenecer, pero tenía más miedo de hacer algo malo que el otro adolescente. No fue muy difícil seguir al adolescente que huía. Aunque no pudiera verlo, el simple olfato lo hacía bastante fácil de rastrear. Claro que, como lo tenía a la vista, no era necesario rastrearlo. Lo realmente vergonzoso fue su escaso sentido de la orientación. Tardó 5 minutos en llegar a la planta baja. ¿De verdad era tan difícil reconocer la puerta de un ascensor? «Por fin libre», gritó aliviado el niño sapo, saliendo por las puertas de cristal y volviendo al césped familiar. Y justo en la figura más imponente que había visto desde que el director se había vuelto monstruoso. Mirando con apatía al chico pálido, apretó los puños. De los espacios entre los nudillos de sus dedos brotaron 3 espadas en cada mano. Sapo se encogió ante el hombre amenazante que estaba en su camino. «No, déjalo ir, Logan». Ambos miraron a Javier rodando por la terraza del segundo piso. Tras una última mirada fulminante, retrajo sus garras metálicas y se hizo a un lado, gesticulando con indiferencia. Toad no necesitó más explicaciones. «El lugar es psicópata», oyeron antes de que se alejara. «Oí que había problemas», replicó Logan. «Pero quizá solo era el chico maloliente de allí». Javier simplemente sonrió ante el humor del hombre. «Me alegra verte, viejo amigo. Te extrañábamos». A pesar de su habitual frialdad, el exarma canadiense esbozó una sonrisa irónica. Mirando hacia arriba, «¿Por qué no bajas, Naruto?», insistió el hombre calvo. Cayendo silenciosamente de las ramas, el joven rubio y Logan se miraron. «Logan, este es Naruto». «Naruto, Logan», gruñó Logan, y la rubia respondió con un asentimiento. «Un placer conocerte, chico». Asimismo. Capítulo 2. Al reanudarse la semana, casi pensó que no ocurriría nada más. Sin embargo, las cosas se pusieron interesantes cuando el profesor llevó a Jin de excursión matutina a un condado vecino. Una nueva mutante había surgido durante la noche. Kitty Pryde, capaz de volverse intangible. El plan había sido ofrecerle un lugar en la escuela. Por lo que había reunido, ella los había rechazado. Al mismo tiempo, se detectó otro mutante. Uno mucho menos bondadoso, Lance Albers, estudiante de la misma escuela que Kitty. Tenía la capacidad de controlar el movimiento tectónico en su entorno inmediato. En términos sencillos, podía crear terremotos y temblores localizados. Después de una historia bastante desgarradora de engaño y descubrimiento de sí misma, la joven se mudó al instituto a los pocos días, transfiriéndose a Bayville. Desgraciadamente, la adaptación no le resultó fácil, y esta última excursión, si bien la había consolidado con todos ellos, había despertado preguntas en la nebulosa rubia. Toc, toc. Javier levantó la vista de su libro. Apoyado en la puerta estaba el más solitario de sus protegidos. Naruto. «Pasa, por favor», le indicó que se sentara en el sillón frente a él. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó una vez que el joven se sentó. Por respeto, permaneció ensimismado, pero no necesitaba sus habilidades psíquicas para percibir el conflicto interno del adolescente. Sentado en la silla, estaba inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «No puedo creer que no lo supiera, profesor». «¿Perdón?», preguntó el hombre calvo, realmente perplejo.
Cuando seguíamos a Rogue, percibí un olor distinto al suyo. Logan no dijo nada, pero vi que lo reconoció. Javier empezaba a entender. El problema es que yo también lo reconocí. Levantando la vista del suelo, preguntó: ¿Quién es el director Darkholme? Javier frunció el ceño. No tenía mucho sentido guardar las apariencias. Era fácil olvidar que este joven era mucho más intuitivo y experimentado que la mayoría de los que le superaban en edad. Te pido que no se lo digas a los demás, empezó el profesor. No creo que estén listos para oírlo. Naruto también frunció el ceño, pero asintió levemente. Javier suspiró. La mujer que conoces como Raven Darkholme es una mutante. Una cambiaformas llamada Mística. Puede cambiar su apariencia física a la de cualquier otra persona. La comprensión se reflejó en los rasgos de la adolescente, acompañados de ojos abiertos y cautelosos. Cree en un futuro incierto para los mutantes. Por eso, creo que ha estado reuniendo a sus propios jóvenes mutantes. Tolansky, Albers, interrumpió Naruto. Y ahora Rogue. Javier asintió con el rostro sombrío. La escuela es algo así como un territorio neutral, añadió Javier. Mientras Mística necesite mantener su tapadera, no puede actuar contra ninguno de ustedes. La niebla se estaba despejando. Ya veo, reflexionó la rubia. A los demás no les gustará esto. Ya se darán cuenta. Javier asintió. Sí, pero preferiría que no tuvieran que preocuparse por eso todavía. Sus vidas ya son bastante difíciles. Esperaba mantenerte a ti también en la oscuridad y darte una idea de lo que es una vida adolescente normal. Riendo entre dientes, el rubio se puso de pie. Lo normal es cuestión de perspectiva, profesor. Gracias. Se giró para irse y llegó a la puerta, la abrió y se volvió hacia Javier. No diré nada, pero tarde o temprano tendrás que hacerlo. En efecto. Buenas noches, profesor. Buenas noches. No pudo evitar ver a la directora de otra manera. Cada vez que la miraba, recordaba las palabras del profesor. Por otro lado, ahora que tenía una idea de qué buscar, notaba sus momentos de ruptura, la mayoría de las veces era cuando estaba realmente enojada. El aire era un poco fresco, pero lo suficientemente cálido como para que Logan llevara a los estudiantes afuera para su calentamiento matutino de Taiki. Bueno, hoy tocó Taiki. Varió desde eso hasta yoga y calistenia. Con la pierna levantada y los brazos por encima de la cabeza, los guió a la postura del árbol. Kitty era la que tenía más problemas con diferencia. Esa niña no es un árbol, le gruñó Logan a Ororo. No entiendo por qué tenemos que hacer esto, murmuró Kitty bruscamente. Es para ayudar con el control muscular, la coordinación y la paciencia, respondió Logan con rigidez. Frunciendo el ceño al no poder mantenerse erguida, envió una mirada molesta hacia el indefinible rubio. Entonces, ¿por qué Naruto no lo hace? Le preguntó. Fiel a sus afirmaciones, el rubio de pelo puntiagudo estaba de pie, con los ojos cerrados. Tras observar brevemente al chico, Logan resopló. Porque sabe lo que hace. Ninguno de ustedes tiene entrenamiento. El rubio, absorto en sus pensamientos, ignorante de la presencia de público, cambió el peso del cuerpo hasta retraer el brazo derecho, apoyándose completamente en el izquierdo, con movimientos lentos y metódicos. Logan les dedicó a los adolescentes reunidos una sonrisa juguetona. Les diré algo. Cualquiera puede hacerlo, puede saltarse los calentamientos matutinos el resto de la semana. La tentación los invadió, pero, tras observar de nuevo al rubio que había empezado a hacer flexiones con un solo brazo desde su posición boca abajo, decidieron no hacerlo. Pero eso no impidió que algunas quejas fueran ocasionales. Aunque el profesor comprendía que no tenía nada en este mundo, sentía la necesidad de cubrir sus propios gastos, así que empezó a explorar maneras de ganar algo de dinero. Como no le disgustaba el trabajo físico ni ensuciarse, eso le dejaba algunas oportunidades que la mayoría solía evitar. Así que, de vez en cuando, aceptaba trabajos esporádicos, sobre todo a partir de folletos o de los carteles adhesivos de la ciudad. No fue mucho. Una semana trabajó ayudando a una empresa de mudanzas local. No pagaba mucho, pero no le importaba. Aunque más de una vez sintió la tentación de usar clones cuando nadie lo veía. El otro fin de semana, pasó todo el sábado y el domingo limpiando el patio trasero de alguien, un patio bastante grande que se había llenado de maleza durante unas largas vacaciones. Sintiéndose trabajador, incluso limpió las canaletas. Sin embargo, se arrepintió cuando se topó con un nido de arrendajo azul. Los malditos pájaros eran feroces. A finales de mes, por fin había reunido lo suficiente como para considerarlo capital inicial.
Dado que era menor de edad y no tenía registros financieros ni nada, necesitaba la ayuda de su tutor legal. Bueno, según los documentos falsificados, ese era Javier. Al principio, el profesor se mostró un poco escéptico sobre su plan, pero después de una explicación decente, decidió concederle a la rubia la oportunidad de probar. Me temo que todavía no lo entiendo, suspiró Javier, derrotado. Mientras tomaba su café de la mañana, repasaba las últimas lecturas de la bolsa. Por alguna extraña razón, el chico tenía un instinto muy agudo para el dinero. Empezó con solo unos cientos de dólares, y estos habían crecido exponencialmente durante la semana. No era para nada rico, pero seguía siendo una cantidad considerable para alguien de su edad. Sonriendo a las impresiones, sí, bueno, ahí está la prueba. Bebiendo un sorbo de jugo de naranja, miró el vaso. La mayoría de las veces, parece que prefiero a los ganadores. Jiraiya solía decir que tenía más facilidad para las apuestas que, hizo una mueca. Javier notó el tic. El hogar seguía siendo un tema difícil para el adolescente. Es más, aún había un poco de dolor incluso en sus pocos recuerdos felices. Mañana te abriré una cuenta bancaria, interrumpió con la esperanza de apartarlo de los recuerdos dolorosos. Naruto sonrió débilmente. Gracias, profesor. ¿Hay algún plan para este nuevo flujo de caja? El rubio se recostó en su silla, pensativo. Al principio, fue para no tener que depender de su buena voluntad, profesor, admitió. Lo entiendo, pero está ahí para dar. Lo sé, y gracias. Suspirando, la verdad es que la mitad del tiempo me aburro muchísimo, profesor. ¿Indulto? La rubia intercambió una mirada irónica con el hombre calvo. Tengo mucha energía sin explotar, profesor. Antes dormía unas 6 horas, ahora no puedo dormir más de 4 o 5 por noche, explicó. En casa, tenía que ser mucho más activo. Es decir, es agradable, pero, entiendo. Necesitas algo para entretenerte. Había notado en más de una ocasión que la rubia era la última en retirarse y la primera en despertar. Su gente era, usando una metáfora automovilística, máquinas de alto rendimiento comparadas con las demás, y por lo que podía ver, la rubia estaba aún más acelerada. Naruto asintió. Leer solo me lleva hasta cierto punto, necesito hacer algo. El otro día hablaba con Scott y me hizo pensar en reconstruir un coche. Resopló con desdén. Puedo llegar a donde quiera más rápido, pero como necesito mantenerlo en secreto, podría ser útil. Y lleva mucho tiempo, comentó Javier. Naruto se encogió de hombros, sonriendo inocentemente. En silencio por un momento, el telépata consideró las opciones. Lo permitiré. El rubio asintió levemente en señal de victoria. Sin embargo, advirtió el profesor. Si tus calificaciones empiezan a bajar, prohibiré estas actividades extracurriculares. Un ultimátum, pero justo. Y una condición más. Javier esbozó una sonrisa maliciosa. ¿Podrías recomendarme algún consejo sobre acciones? Tras pasar unos días leyendo manuales de mantenimiento, decidió ponerse manos a la obra. Por la noche, recorrió el desguace, cuando no había miradas indiscretas. Y al día siguiente, antes de ir a la escuela, se puso a comprar el vehículo destrozado. Jin y Logan llegaron al garaje una noche después de ver cómo estaba un nuevo mutante. Fin de semana y todo, no había mucho de qué preocuparse por estar fuera hasta muy tarde. Había oído hablar del tema, pero había decidido quedarse. Al fin y al cabo, hoy era el día en que entregaban su coche. Lo había elegido al azar, esperando solo el más complicado. Llegó justo después del almuerzo. Lo bueno fue que era sábado. Así que tuvo la tarde para identificar el montón de chatarra, lo cual fue bastante fácil. Lo difícil había sido encontrar libros sobre cómo desmontarlo y reconstruirlo. Eso era lo que le gustaba de trabajar con las manos. Hacer algo de verdad. Estaba cubierto de grasa y óxido, pero disfrutaba cada segundo. Era algo que nunca había hecho. Esto fue interesante. Desmontó el motor del chasis y lo levantó. Quizás era demasiado pesado para la mayoría, pero no le resultó difícil de manejar. No es que quisiera seguir sosteniéndolo. Lo desmontó hasta dejar solo el chasis y tiró todo lo que estuviera demasiado dañado para repararlo a la basura. El chasis necesitaría algo de trabajo. Lo había dejado en mal estado hasta que solo el óxido lo arrasó, lo que lo llevó a un desguace. ¿Te ves feliz?, notó Jin mientras salía de la camioneta X. De hecho, se había abierto más con los demás en poco más de un mes desde que lo conocieron. Ya no era tan bullicioso como antes, pero incluso él notó que las interacciones más sanas lo estaban ayudando. Y no lo hace, replicó Naruto. De hecho, Logan parecía más hosco que de costumbre.
Apagó el motor y se limpió las manos en los vaqueros. ¿Qué es esto? Preguntó, pero Wolverine se le adelantó en responder. Echando un vistazo al destartalado cachas, Mustang. Finales de los 60, 66, reflexionó, pasando una mano sobre el capó deslustrado. Asintiendo, el rubio se volvió para revisar su trabajo, con los brazos cruzados. Sí, espero que reconstruirlo me mantenga ocupado un tiempo. Jin sonrió. Mejor no admitas que tienes demasiado tiempo libre o Kitty te pedirá favores. Era cierto. A veces, la chica intentaba encargar tareas a otros. Y constantemente acosaba a Scott para que la llevara. Te entiendo, concedió. Mirando de nuevo a la que había estado en la guardería una vez más, ojalá esto me mantenga ocupado un mes más o menos. Creo que tomará más tiempo que eso, chico, respondió Logan. Naruto simplemente le devolvió la sonrisa. Cree lo que quieras, respondió con un tono divertido. Ya encontré algunas piezas buenas en el desguace. Y necesitaría a todos para arreglar las piezas oxidadas. Negando con la cabeza, Logan salió del garaje. Buena suerte, chico. Fuera de la vista, gritó. Vamos, pelirroja. Jin dio un respingo al recordar que debía presentarse ante Javier con Logan. Uy, me tengo que ir. Exclamó, apresurándose a seguirlo. Nos vemos mañana, dijo antes de desaparecer. Buenas noches, dijo con indiferencia. Volviendo a su proyecto, repasó todo lo que había tenido tiempo de hacer antes de acostarse. Claro, tuvo una suerte rarísima, pero sobre todo, estuvo genial, a pesar de haberse acostado relativamente tarde y de haber seguido durmiendo, se despertó completamente renovado, horas antes que la mayoría de los demás. Javier no solo les enseñó control sobre sus poderes y trabajo en equipo, sino también cierto nivel de autosuficiencia. Así que, además del entrenamiento y las tareas escolares, tenían tareas domésticas. Según la lista, hoy era su día para preparar el desayuno. Así que empezó a preparar los ingredientes. Apenas había tirado las salchichas cuando entró Logan. El café está recién hecho, ofreció. Tómalo mientras esté caliente. Logan gruñó, pero aceptó y se sirvió una taza del oscuro y aromático líquido. Aparte de él, Logan fue el siguiente en levantarse temprano. De repente, se preguntó si se debía a sus factores curativos. No es que no fuera la única posibilidad. ¿Papel? Preguntó el X-Man. Ya estoy en ello. Logan frunció el ceño, confundido, al ver que la rubia no se movía de la enorme estufa. La puerta batiente que daba a la cocina y al pequeño comedor se abrió, atrayendo la atención de ambos ocupantes. Con el correo matutino bajo el brazo, entró otra rubia con el periódico abierto en la mano. Logan, en su defensa, solo se sorprendió un poco. Chuck había mencionado algo así, pero no lo había visto hasta ahora. De hecho, olfateando el aire, se dio cuenta de que el olor a la estufa era mucho más suave. Al principio, lo había ignorado, pensando que el aroma del café y otros fuertes olores del desayuno lo eclipsaban. Buen truco. Habilidad. Y gracias, respondió el adolescente, sentado en la isla. Tras terminar de leer el papel, lo entregó, sin la sección de acertijos. Quizás no sea un genio, pero sí, estaba así de aburrido. Las salchichas están casi listas, anunció la rubia encargada de la plancha de la estufa. El auténtico asintió antes de que aparecieran varios duplicados a su lado. Sin recibir órdenes, las copias se acercaron. Una sacó un plato grande de los armarios para las salchichas, mientras la otra empezó a cascar huevos en un bol. Tenía que ser suficiente para hacer panqueques para casi 12 personas, así que no paró hasta vaciar casi todo el envase. Añadió otros ingredientes proporcionalmente, sin duda, era bueno que usara un bol grande. Satisfecho de tener suficiente, el clon no se molestó en buscar el batidor. Se acercó al original y le ofreció el bol sin decir palabra. Dejó caer el lápiz, lo tomó y, después de un segundo de concentración, el contenido del recipiente comenzó a girar, mezclándose sólidos y líquidos. Logan notó esta actividad y la mirada de tensión en el rostro del adolescente. ¿Pasa algo?, preguntó con indiferencia. Solo un ejercicio de control, jadeó el rubio, deteniéndose ahora que el contenido estaba bien mezclado. Cuando el clon le quitó el cuenco, se quedó mirando su mano, flexionándola. Aún le costaba mucho esfuerzo frenar el Rasengan sin perder su forma. Aún así, el uso de una mano era un avance respecto a sus primeros años. Logan lo descartó y volvió a su periódico. Date prisa con la comida, ¿quieres? Naruto soltó una carcajada. Por supuesto, viejo. Eso huele delicioso, murmuró Ororo, cruzando la puerta con mucha más gracia que Logan en su anterior paso. ¿Té?
Preguntó uno de los clones. Había notado que le gustaba más que el café. Gracias, respondió ella recibiendo la taza. Besa traseros, murmuró Naruto, lo suficientemente bajo para que nadie que lo reprendiera pudiera hacerlo. Escuché eso, espetó el clon. ¿Cuál es tu punto? Respondió antes de ignorar el descaro de la copia. Ya sabes, hablar contigo mismo es un signo de locura, comentó distraídamente el hombre peludo. Sí, ¿verdad que es genial? Replicó el adolescente con una risita. No te preocupes por mis clones, tienden a inclinarse hacia diferentes aspectos de mi personalidad. Asintiendo con la cabeza al clon que llevaba la bebida, dijo, dejaré que averigües en qué se basa ese pulidor de manzanas. El clon tuvo algunas palabras ingeniosas para él sobre ese tema en respuesta a sus bromas. En un momento dado, lo llamó un tipo muy frío. No menosprecies la copia maestra, clon, le sermoneó. Una frase graciosa del fanfic de otro autor. A pesar de la mirada incrédula, Ororo se estremeció con una risa contenida ante las travesuras del adolescente rubio y su doble, ocultando una amplia sonrisa tras su taza. Y Logan, de hecho, sonrió con sorna tras su periódico. Veo que ya están aquí todos los madrugadores, dijo el profesor, entrando por la puerta ya abierta. Buenos días. Miró su reloj y añadió, aunque no creo que los demás niños se queden en la cama mucho más tiempo. Sí, Kitty se levanta antes de las 8 los fines de semana. Era probable. Naruto lo había adivinado cuando se mudó al instituto. Mirando el reloj, Naruto ofreció desde la mesa. Sí, dejaré de cocinar el resto hasta que se levanten los demás. Dado que ya eran las 7, no tardarían mucho. Aunque fuera fin de semana, todos tenían cosas que hacer. Al observar a los clones diligentes, especialmente al que le servía café, el profesor se lo tomó con calma. Esto no era inusual en esta casa, o mejor dicho, mansión. No te esfuerces, rió Logan. Y después quiero que trabajes en tu control de vuelo, interrumpió Ororo. ¿Vuelo o planeo? Preguntó con cautela. Ororo sonrió con un dejo de maldad. Planeando, gruñó Naruto. Volar era mucho más fácil que planear. 2 horas. 2 malditas horas. Supuso que era apropiado. El control siempre le saldría mal parado. Tras descansar de la tensión de concentrarse tanto tiempo, se dejó llevar por la meditación que le había enseñado Fukusaku. La energía de la naturaleza era diferente a la de su tierra. Estaba presente, pero muy débil. No por ausencia, sino por su expresión. Era como comparar caldos. La densidad, la consistencia, no era la adecuada. No le bastaba para activar el modo sabio al máximo, pero aún podía reunir algo. No podía usar catas de sapo ni aumentar su fuerza, pero sí podía agudizar sus sentidos. Sacando una astilla del chakra que una vez estuvo iracundo de lo más profundo de su ser, dejó que lo acariciara. Javier volvió a notar algo peculiar. Había visto a la rubia meditar en más de una ocasión, pero las veces que lo había hecho al aire libre, había notado algunas cosas. Él los había ignorado, pensando que había estado viendo cosas, pero ahora en realidad estaba presenciándolo. Desde que se sentó y cerró los ojos, las briznas de hierba a su alrededor comenzaron a mecerse con el viento. Solo que no había viento. Incluso el árbol más cercano actuaba de forma similar, como si su presencia lo hubiera despertado. Esto merece ser mencionado y estudiado más a fondo. Estaba trabajando en su futuro coche cuando llegó el profesor con una pregunta en los labios. Una pregunta interesante, por cierto. ¿Eh? Preguntó, deslizándose hacia adelante de modo que su cabeza sobresalía por debajo del marco. Tomando el camino de la paciencia, Javier volvió a preguntar, esta vez con más detalle. Hace un rato, te vi meditando. Sus acciones parecieron provocar reacciones interesantes en el entorno. ¿Eh? La hierba, el árbol, intentó explicar Javier, dándose cuenta de que no estaba muy seguro de cómo explicar algo así. ¿Eres consciente de cuánto afecta tu chakra, como lo llamas, a las plantas? Bueno, ya entendía bastante. Bueno, sí. Ya se lo he dicho. El chakra es energía vital. Y cuando tiro de ese, otro chakra, es aún más potente. ¿Alguna vez has intentado cultivar habilidades con las plantas? No. O sea, había poca gente en casa que podía hacerlo. Muy poca. Pero para ellos era una habilidad genética. Es solo que a las plantas les gusta mi energía, terminó encogiéndose de hombros. Difícil para su posición debajo del coche. Aún así, me gustaría que intentaras fomentar esa conexión. Existe la posibilidad de que conviertas esa afinidad en un talento potencialmente valioso. Suspirando, cedió. Claro, profesor.
Una vez que el hombre en silla de ruedas se fue, volvió a estar debajo del coche. Los ejes estaban en mal estado, pero sorprendentemente bien, considerando todo. Estiró la mano desde debajo del coche y esperó un segundo antes de que le cayera una llave inglesa en la mano. Maldita sea, le encantaba dominar el clon de sombra. Mañana era lunes. Sus clones ya habían conseguido piezas excelentes en el desguace. Si todo salía bien, tendría la superestructura lista para finales de semana. Se aclararon algunos misterios en las clases del lunes por la mañana. Había un nuevo estudiante. Uno por el que Dacolme sentía gran cariño. No hacía falta ser un genio para atar cabos. Por lo poco que sabía, este era el mutante que el profesor había enviado a Logan y Jean a explorar. Parece que Mística lo atrapó primero. Al menos no sabía por qué el hombre bajito estaba tan enojado esa noche. Claro que Mateus era un completo imbécil, más aún por insultar al adolescente corpulento en lugar de ayudarlo, pero, fiel a su estilo, se burló. Fred arrojó al adolescente relativamente más pequeño y se dejó llevar por la ira, arrancando varias taquillas de la pared. Cuando arrancó los casilleros de las paredes, tuvo una idea de cuál era su talento. «No te burles de mí», gritó el adolescente, con los casilleros en alto y ligeramente aplastados en sus brazos, a punto de usarlos para golpear a Duncan Matthews contra el suelo. Él apareció en escena justo cuando Jean corría hacia él. «Hola, debe ser nueva aquí». La corpulenta adolescente se giró para ver quién había hablado. «Soy Jean Grey», la presentó cortésmente. Naruto sonrió. Jean era algo especial. Bueno, estaba fuera de su alcance, pero aún así, había visto un problema y de inmediato optó por la vía diplomática. Con aspecto avergonzado por haber sido pillado desprevenido, dijo: «Jeje, sí. Lo soy». Duncan, aprovechando la distracción, se escabulló. «Nuevo, quiero decir». Jean rió con buen humor. «Ya lo pensé. Bienvenido a Bayville. ¿Cómo te llaman tus amigos?» Dejando las taquillas de donde las había arrancado, aunque en mal estado, respondió confundido. «No sé. Nunca he tenido. Me llamo Fred». Fred Duques, ofreció, estrechando su mano, mucho más pequeña. Hizo una mueca al crujir las taquillas que había destrozado. «Bueno, Fred, solo quería disculparme por Duncan. A veces es un completo idiota». Al ver el papel en el suelo, se agachó y lo recogió. «Oye, ¿necesitaste ayuda para resolver esto?» «Bueno, sí, por favor». «Está bien, tu primera clase es, justo allí», respondió ella, haciendo un gesto. Gracias. «No te preocupes, el primer día siempre es el más duro», explicó antes de irse a su clase. «Mejora. Nos vemos pronto». El itinerario crujió en su enorme mano. «Seguro que sí», murmuró, con aire de satisfacción. «Todavía no entiendo cuál es el problema». Scott miró con tristeza a la rubia. «¿No tienes clase de teatro?», replicó. «Si la tuvieras, lo entenderías». «¿Y no tiene nada que ver con tu pareja?», propuso Kurt, sonriendo con su rostro alterado gracias a su reloj. «¿Quién?», preguntó Naruto con inocencia, sacando un libro de su casillero y cerrándolo. «Pícaro». La rubia hizo una pausa antes de asentir. «Entiendo lo que quieres decir. Tengo que interpretar una escena romántica con una chica que cree que intentamos matarla». «¿Sí? ¿Qué dices a algo así?». Había dejado a un par de clones repasando sus apuntes de química mientras él practicaba con los demás. Jean aún no había regresado, y Scott estudiaba con Rogue para su clase de teatro. Así que cualquiera en el terreno estaba sujeto al régimen de entrenamiento de Logan y el profesor. Hoy, consistía en mantener la distancia usando poderes. Honestamente, el juego era bastante arriesgado. Kitty podía desaparecer. Kurt podía teletransportarse. Y aunque, a efectos prácticos, era más poderoso, sus habilidades eran inferiores a las suyas. Kurt podría teletransportarse para siempre fuera de su alcance. Kitty simplemente tenía que permanecer intangible. Kurt tenía el balón, pero Kitty, adelantándose a él, lo recogió y echó a correr. «Tienes que tener cuidado, elfo», reprendió Logan. Pero no llegó muy lejos. Al atravesar un árbol, una rama baja la sorprendió y la derribó. La pelota se le cayó de las manos y rebotó en los brazos de Kurt, quien se interpuso en su camino. «Ahora es mío, Kitty», bromeó. «¿Pero cuánto tiempo puedes conservarlo?», preguntó Logan. De hecho, el cielo parecía oscurecerse. Al levantar la vista, Rondador Nocturno abrió mucho los ojos al ver la lluvia rubia que caía del cielo. «Dogpile», exclamaron a coro, riendo. «Ah». El peludo apenas se acordó de cambiar de puerto, y aún así fue casi demasiado tarde.
Nueces, dijo uno de los clones desde debajo de la montaña de clones. Kurt reapareció unos metros más arriba, en la rama de un árbol. Cuidado por donde te transportas, advirtió el X-Men. Fiel a sus palabras, la rama se quebró. Saltando, Kitty pasó a través de él, agarró la pelota y tiró de su cola al salir, agregando insulto a la herida. Jejejeje, se rió triunfante mirando al chico furioso. Logan gimió avergonzado. ¿Qué clase de movimiento es ese? Y se dio una palmada en la cara. Sin embargo, Javier no parecía tan decepcionado. Innovación. Adaptación. Es lo que están aquí para aprender, razonó. También me fijé en la rama con la que chocó Kitty. Arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Preguntó Logan. Estoy bastante seguro de que no estaba allí hace un minuto. Me pediste que probara, profesor, confesó Naruto desde el otro lado de Logan. Así que aprendí algunas cosas. Lo discutiremos más adelante. Si funciona, ¿por qué cuestionarlo? Logan fulminó con la mirada a la rubia que estaba entre ellos. Ni siquiera iba a intentar argumentar que se suponía que él debía recibir la pelota. Sin embargo, ambos se tensaron cuando el profesor se paralizó en su silla de ruedas. Un segundo después, Jin, la han secuestrado. Logan empezó a dar órdenes. Tú, elfo, llama a Cíclope. Tengo que ir. Estuvo en la escuela la última vez, gritó Naruto antes de volverse hacia el profesor. Iré allí e intentaré rastrear su firma. Vete, convino Javier, y la rubia desapareció a toda velocidad. Con Scott y Rogue. ¿Te gusto, Kate? ¿Perdón? No lo sé. ¿Qué es como yo? Interrogación de cierre. Un ángel es como tú, Kate. Y tú eres como un ángel. Rogue esbozó una pequeña sonrisa divertida. Eje. Las chicas tienen razón. Eres un encanto. Un poco avergonzado, mira, solo estoy leyendo las líneas, ¿de acuerdo? Se apartó un mechón de pelo de los ojos. Sí, lo sé. Es que a veces desearía, ¿sí? ¿Desear qué? Ojalá pudiera acercarme a alguien, explicó débilmente, antes de que el fuego volviera a sus palabras. Pero ya sabes lo que pasa cuando lo hago. Banff. Ambos adolescentes se sobresaltaron ante la teletransportación entrante, y Kurt apareció en la mesa frente a ellos en todo su esplendor uniformado y de pelaje azul. Vaya. Un momento tierno. Perdón por interrumpir. Lo juro. Es como un hermano pequeño pesado, resopló Rogue, ganándose una mirada de desconcierto y dolor de Kurt. Su respuesta fue sacarle la lengua. Scott sabía que si venía a buscarlo era señal de una emergencia, pero sin su inductor de imágenes significaba que algo grave estaba pasando. ¿Cuál es el problema? Han atrapado a Jin. ¿Qué? Las manos de Scott se dispararon para agarrar a Kurt por los hombros, sin demasiada delicadeza. ¡Guau! Cuidado con el exquisito disfraz, amigo. Wolverine está tras la pista, Naruto también, pero se supone que debo ir a buscarte, y finalmente logró persuadir al angustiado adolescente para que lo soltara. RRGGH. Golpeó la mesa de picnic con los puños. Ya tenía a alguien en mente. Blob, si la lastima, yo. Miró a Rogue, quien parecía hacer todo lo posible por disimular su presencia. ¿Sabes algo de esto? Preguntó desesperado, pero aún enfadado. No, respondió ella, pero le dolió que él pensara con tanta facilidad que estaría involucrada en algo así. Pero aunque lo supiera, no te lo diría. Entonces espero que puedas vivir con tu conciencia, espetó Scott con frialdad, logrando controlar su ira. Poniendo su mano sobre el hombro de Kurt, teletransportadora máximo, señor Wagner. Kurt, al comprender lo que quería decir, saludó con desenvoltura. Sí, capitán. Comprometer. Banff. Y se fueron, dejando a Rogue sumida en la angustia por este giro de los acontecimientos. En palabras dichas. Palabras no dichas. Culpa atribuida. En momentos como este, deseaba más que nunca la vida normal que no pudo tener. Logan llegó a la escuela unos minutos después de llegar. Al igual que la rubia, el X-Men de naranja se sintió inmediatamente atraído por el edificio destrozado. Apareciendo junto a él, ambos estaban allí, añadió la rubia, reafirmando lo que ya se suponía. Logan se giró hacia él, escuchando. Uno era Jin, el otro era el chico nuevo, Fred Dukes. ¿Ya sabes a dónde va? Estoy en ello. El rubio era diferente cuando estaba en el trabajo. No estaba tan callado como últimamente, pero seguía sin hablar. Todo lo que decía tenía un propósito. Además, olía a sangre. Logan se tensó. No mucho. Es poco más que un rasguño, pero supongo que es de Jin. Su olor lo rodea al salir de la zona, pero es más débil, así que supongo que la llevaban, lo que significa que estaba inconsciente.
Logan apretó los dientes tras el casco. Buen trabajo. De vuelta en el instituto. He estado en contacto mental con Jin, pero no tiene ni idea de dónde está, explicó Javier a sus 3 estudiantes presentes. Solo sé que ella y Blob están en algún lugar de esta zona, explicó, señalando la zona resaltada en el monitor. Entonces, movámonos, ladró Scott, tomando el mando. En menos de un minuto, salieron 2 vehículos. Scott, en su deportivo, y el profesor y Kitty, en la furgoneta X de un salto, subió por el lateral y al techo en segundos. A juzgar por el desvanecido olor a ozono y metal, era una fundición. Bueno, al menos en algún momento. Al parecer, estaba abandonada. Oyó a Logan estacionarse abajo. Una vez más, esto demostró que no necesitaba un vehículo, pero ese era un tema para analizar más adelante. Lo encontré. En la antigua fábrica de hierro del extremo sur. Voy a entrar, informó Logan por su comunicador mientras se acercaba al almacén que se aproximaba. Logan, espera refuerzos, dijo Javier. Ya estoy aquí, susurró la voz de Naruto a través del comunicador. ¿Dónde? Preguntaron Logan y Javier. Techo, respondió simplemente. ¿Ves algo? Mirando a través de la sección abierta del techo oxidado, Duques ha arreglado la casa. No veo a Jin, pero la huelo, y la siento. Está en una oficina trasera. Se quedó en silencio cuando Duques salió, dejándole ver una luz parpadeante. Velas. La electricidad funcionó, casi se dio una bofetada. El grandullón había secuestrado a Jin y lo había convertido en una cita. Eso fue simplemente triste. De una manera patética, llevando el viejo tocadiscos con sumo cuidado, Fred parecía rebosar de orgullo ante su ingeniosa idea. Consideró que era una decisión muy considerada para una cita. La puerta, cortada repetidamente, se abrió de golpe, y Wolverine irrumpió, gruñendo. Inmediatamente, saltó sobre el coloso adolescente y comenzó a arremeter contra él. Molesto y desconcertado por esto, Fred arrojó al enfurecido atacante lejos de él. ¡Rar! Gruñó Wolverine antes de atacar. Desafortunadamente, el tocadiscos había sido sacrificado durante el traslado. Ahora yacía en pedazos no muy lejos del hombre aparentemente salvaje. Con una rapidez sorprendente para alguien de su tamaño, Blob esquivó el ataque. Agarrando el objeto pesado más cercano, una turbina vieja y bastante pesada, la arrancó del suelo y se la lanzó a Wolverine. Snikt, snikt. Pero poco podía hacer el portador de adamantium ante tal masa. Al oír el alboroto, Jin luchó contra sus ataduras. Confundido al no encontrar al hombre tras la enorme maquinaria que le había lanzado, Blob miró a su alrededor. Solo al levantar la vista alcanzó a ver a Wolverine cuando cayó sobre él. Lo sujetó por los brazos y usó su mayor tamaño para apartarlo. Jin concentró su fuerza, intentando doblar el tubo que la envolvía. Se dobló, solo un poco. Era demasiado grueso. No es que su dolor de cabeza, que aún le dolía mucho, no lo dificultara. Habiendo llegado a su límite, Blob decidió probar un movimiento de lucha libre que había visto en la televisión. Cayendo de bruces, inmovilizó al X-Men. No puedo respirar, pensó Logan, jadeando, incapaz de hacer palanca contra la masa inamovible del adolescente. Ella es mi amiga. No puedes llevártela. La tubería realmente estaba empezando a romperse, pero su energía, ya de por sí baja, se estaba desvaneciendo por el esfuerzo. ¿Necesitas una mano? Ella levantó la vista y vio a Naruto caer desde una baldosa removida del techo. Naruto. Que venga el héroe, rió entre dientes. Mientras Logan mantiene ocupado a Romeo, ¿qué tal si te sacamos de aquí? Un rayo rojo se disparó sobre la espalda de Blob. Un disparo de advertencia. Solo estamos aquí para darle una salida, explicó Cíclope antes de que su voz adquiriera un tono peligroso. A través de ti, si es necesario. Terminando de hablar, lanzó un rayo al adolescente. Blob pareció resistirse, pero bloqueó el rayo con el antebrazo. La energía roja no parecía molestarle demasiado. Sonriendo con confianza, empezó a moverse contra la fuerza del rayo y se puso de pie. Agarró a Wolverine inconsciente y lo lanzó contra Cíclope. Sin querer lastimarlo, Cíclope detuvo su ataque, pero fue embestido de costado cuando Logan chocó contra él. Salieron despedidos por la puerta y se estrellaron contra la moto de Logan. Gimiendo, Scott perdió la consciencia. Su visor salió volando. Unos pasos ligeros se acercaron antes de que una mano pálida recorriera suavemente el rostro de Scott. De vuelta a la habitación donde debería estar su cita, Duques parecía de muy mal humor. Al abrir la puerta, logró hacerlo justo antes de que un archivador le diera de lleno en la cara. Resistiendo el empuje telequinético tras el objeto, lo levantó para poder mirar fijamente a su cita.
Pero ella ya no estaba sujeta. Estaba de pie. Y a su lado, ¿no era un chico del colegio? Como si eso importara ahora mismo. Nadie me respeta, declaró. Y tú eres la peor. Fingiste ser mi amiga. No es que Jin estuviera demasiado dolida por su arrebato en ese momento. Le arrojó el archivador. Jin probablemente podría haberlo detenido o desviado, pero se dio cuenta de que lo había pasado mal. Así que intervino. Agarrando el armario con una mano, usando chakra para sujetarlo, le lanzó una mirada de advertencia a Blob. No querrán seguir este camino conmigo, duques. Furioso, pero sin ganas de pelea, Blob retrocedió furioso. Al menos 3 metros. Luego agarró una máquina pesada y la levantó antes de regresar a la destartalada oficina. Un rayo de energía roja que le salpicó la espalda le hizo soltar el trozo de máquina. Empujándola en dirección al ataque como represalia, pasó disparada junto a Rogue, con los ojos rojos brillando. Déjala en paz, idiota. ¿Qué me vas a hacer? ¿Maquillarme mal? Replicó con mordacidad. Rogue solo le devolvió la sonrisa. Cometió el error de subestimarla. ¿No te dijo Mystique cuál es mi poder? Preguntó, caminando hacia él. No. Porque me da igual. Y le lanzó un puñetazo, seguido de otros que intentaban golpearla. Pero cometió un error al dejarla acercarse tanto. Ella lo agarró del brazo. Él hizo una mueca ante la sensación de agotamiento. Mi poder es tu poder, y puedo con más de uno. Replicó ella, antes de usar su nueva fuerza para lanzarlo contra las vigas, seguido de una explosión óptica que lo llevó más lejos, a una pila de piezas de máquinas y basura. Jin miró con asombro. No está mal, murmuró Naruto en señal de agradecimiento. Pero Duques aún no había terminado. Liberándose casi por completo, parecía casi enloquecido. Tengo demasiado poder, incluso para ti. No puedes hacerme daño. Soy de Blob. No, solo eres una basura que quería una cita. Ahora te diré algo. Te voy a invitar a salir. Muy bien, rió Naruto. Blob saltó sobre Rogue, pero ella ya estaba preparada. Lo alcanzó de lleno con una ráfaga óptica. Al principio, pareció flotar, antes de ser lanzado de vuelta, atravesando el techo y lejos. El corpulento adolescente fue enviado a casi 1 milla de distancia, al vertedero. Todos los demás finalmente lo habían logrado, incluso si era demasiado tarde para poder ayudar. Aquí tienes, dijo Rogue, colocándole el visor a Scott. Solo tomé una dosis corta de tu poder. Pronto volverás a la normalidad. A pesar de todo, Scott negó con la cabeza para despejar la niebla. Eres como un ángel, Kate. Nadie sabía si era por su delirio o por su amistad. No me llamo Kate, objetó con inquietud. Y no soy ningún ángel. Pero nos ayudaste, interrumpió Jin. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Empujó a Rondador Nocturno y echó a correr. Oye, espera. Pero Logan agarró el brazo de Jin. Tranquila, pelirroja. Déjala ir. Pero ella no está lista. Esa es la parte trágica de este asunto. Puedes intentar salvar a alguien todo lo que quieras, ofreció Naruto desde un costado, viendo a la chica desaparecer de su vista. Al final, si pueden salvarse o no, depende de ellos. Solo puedes esperar que la persona a la que intentas salvar te deje. Amigo, eso fue profundo. Naruto le devolvió la sonrisa a Nightcrawler. Pero preciso de todos modos, asintió el profesor. Démosle tiempo, es lo único que podemos hacer,